Y aquí tenemos al hombre leyenda, al gran John La Wooden. referencia para los entrenadores universitarios: John Wooden, un hombre que nació en Indiana en 1910 y jugó en la Universidad de Purdue. Sí, fue uno de los mejores jugadores de su época y está en el Salón de la Fama como entrenador y como jugador. Entró en el Salón de la Fama colegial, se graduó en inglés en Purdue y su pasión por el baloncesto no iba a desfallecer. Ahí tenemos imágenes de esos años, lo que era el baloncesto en los tiempos en que era jugador John Wooden. Purdue, una universidad del estado de Indiana, el estado baloncestístico por excelencia, los Hoosiers. Aquí está comentando John Wooden cómo se disgustaba por la forma en la que la gente juzgaba a los jóvenes universitarios. Solo les exigían por entonces notas. Sí, más que nada es que todavía el baloncesto estaba en su primera fase, en la fase titubeante, y no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó el desarrollo de la liga universitaria. Fue en 1949 cuando John Wooden fue nombrado entrenador principal del equipo de baloncesto de UCLA. Esto le dio oportunidad ya a Wooden para poner en práctica esas teorías que tenía desde joven sobre la educación. Sí, y curiosamente su primer título tardaría en llegar 15 años, nada más y nada menos, porque hasta el año 1964 UCLA, los Bruins de UCLA de Los Ángeles, no pudieron conquistar su primer título, cosa que luego lo harían con asiduidad. Destacaba en las enseñanzas que daba Wooden esa pirámide, la vamos a ver ahora. Sí, la célebre pirámide de John Wooden, pues hay términos como ahí tenemos en la base el entusiasmo, la cooperación, la amistad, la lealtad, y arriba del todo, en lo más alto, la competitividad. A partir de ese método de trabajo, de esa filosofía, los Bruins de UCLA conquistaron 10 títulos, 6 más que la segunda universidad que más títulos ha conseguido, que ha sido Kentucky, bajo la égida de Adolph Rappan, que luego consiguió un título más en 1978 con Joe B. Hall. Antes de que llegaran los títulos, UCLA venció en varios títulos del Pacífico y, como has dicho, sería 15 años después de que llegara John Wooden al puesto de primer técnico de UCLA, justamente en 1964. Estamos viendo imágenes de por entonces, cuando llegó el primer título para el equipo californiano. Con dos jugadores sensacionales y con quizá uno de los quintetos más bajos que ha habido nunca en una final universitaria. Ninguno medía más de 1,95 m y los dos jugadores excepcionales eran Walt Hazzard y Gail Goodrich. Se enfrentaron a Duke en Kansas City y vencieron 93-83. Un tanteador alto para aquellas épocas. Sí, bueno, ha habido finales con tanteos altísimos y finales con tanteos muy cortos en todas las épocas. El éxito se repitió un año después. UCLA se enfrentó a Michigan en Portland. Sí, y con una marca sensacional de Gail Goodrich, 42 puntos. Aquí le tenemos. Ha sido una de las mayores anotaciones que se han visto en el torneo universitario. De hecho, solo uno, su sucesor en UCLA, ¿no? Uno de los sucesores de Goodrich, Bill Walton, con 44 puntos frente a Memphis State en los años 70, supera esta marca. Pues los 42 puntos de Goodrich sirvieron para que vencieran los Bruins 91-80 a Michigan, y repetían título, por tanto. Y para construir un pabellón, porque hasta entonces no tenían un pabellón propio, y se construía en el año 65 el Pauley Pavilion de Westwood en Los Ángeles. Ahí comentaba Wooden, y era un buen reclamo, sí, el Pauley Pavilion para conseguir jugadores. Y aquí tenemos a Lou Alcindor, antes de denominarse Kareem Abdul-Jabbar, con un base muy conocido por los aficionados a las series de televisión, Michael Warren, el sargento Hill de la serie de Hill Street Blues. En su primer partido, Lou Alcindor, Abdul-Jabbar, batió el récord de anotación con 56 puntos. Pero es que al siguiente partido, ante Washington State, marcó 61. Sí, además fue una conmoción, porque él llegó de Nueva York y era raro que se reclutara una universidad del oeste, reclutara tan lejos en el este. Kareem, entonces Alcindor, quería conocer toda aquella cultura californiana de los años 60, de renovación, de liberalismo, de integración racial, y se fue al oeste y allí empezó a construir la leyenda que todavía perdura, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Y este es un partido muy famoso dentro de
del baloncesto universitario es Houston. En 1968, en enero de 1968, se enfrentó a UCLA con Elvin Hayes como gran figura y acabó con una racha de 40 y tantos partidos invicto por parte del equipo de John Wooden. En este partido se lesionó Lou Alcindor. Sí, y curiosamente aquel mismo año volvieron a enfrentarse en la Final Four, en las semifinales, y UCLA le dio una paliza tremenda 101-69 con Lou Alcindor de figura, y fue su segundo título universitario. Aquel primer partido entre UCLA y Houston se jugó en el Astrodome ante 52.000 espectadores. Luego se vengaría el equipo de John Wooden. Sí, el enfrentamiento Houston-UCLA, el primero de enero, tiene una de las mayores audiencias televisivas de la historia. En 1969 los Bruins llegaron de nuevo a la final. Allí se enfrentaron a Purdue, el que había sido equipo de Wooden como jugador. Sí, con un muy buen jugador en Purdue, Rick Mount. Y era el partido de despedida de Lou Alcindor. Anotó 37 puntos y UCLA conquistaba su quinto título. Con otro muy buen jugador, Lucius Allen y Lynn Shackelford. Ahí estaba John Wooden comentando esa quinta victoria de UCLA frente a Purdue. Una cosa curiosa es que John Wooden estará hoy en Seattle. No había viajado fuera de su estado, vive en Indiana, desde 1984, cuando asistió con su mujer Nell a aquella final, precisamente en Seattle, y solo en 1991 había estado en una Final Four en Indianápolis. Y ahí hemos visto al otro jugador grandioso, Bill Walton, el pelirrojo californiano que apabulló a Memphis State con 44 puntos. El número 32 de UCLA, Bill Walton, 2 metros 11 centímetros. Y hemos visto a la derecha otro gran jugador, jugó en los Lakers, Jamal Wilkes. Continuamos viendo imágenes de finales de la década de los 60, principios de la década de los 70 de la Universidad de UCLA. Convirtió todos sus tiros menos uno en aquella final. Walton registró un récord de 506 rebotes en la liga universitaria. Sí, las dos grandes referencias que ha habido en la historia de UCLA han sido Lou Alcindor y Bill Walton, aunque ha habido grandísimos jugadores como Goodrich, Hazard, Marques Johnson, Carter Rowe o Sidney Wicks, y posteriormente pues hemos tenido a Reggie Miller, actualmente en Indiana Pacers. Estamos viendo imágenes del 1975, ya sin Bill Walton, los Bruins. Y ese tiro es de Richard Washington, casado con la campeona olímpica de 100 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Evelyn Ashford. Vencieron a Louisville y posteriormente John Wooden, este hombre, anunció su retirada. Sí, aquel año 1975, ante la sorpresa general, anunció su retirada. Había sufrido un ataque al corazón unos meses antes. También su mujer estaba delicada de la salud. Sí, su mujer moriría en 1985, 10 años después, y anunció su retirada ante la sorpresa de todos. Habían sido 26 años con los Bruins. Sí, y todos sus éxitos llegaron al final de su carrera, entre 1964 y 1975. Se despidió John Wooden en un partido frente a Kentucky, en la final del campeonato. Los Bruins se enfrentaban a los Wildcats y consiguieron una victoria 92-85. Había el sophomore, futura gran estrella de los Milwaukee Bucks, Marques Johnson, que ahora tiene un hijo, freshman, primer año, novato, Chris Johnson, en UCLA. Era el último triunfo de John Wooden. Y siempre ha hablado Karim con una gran admiración de John Wooden, un hombre liberal, apacible, inteligente, con muy buena mano para los jugadores. Nunca tuvo permisividad en el tema de los estudios, incluso ni con Karim Abdul-Jabbar. Sí, pero en el aspecto siempre ha sido muy venerado por sus jugadores en todas las épocas, y ha sido un entrenador que, y con todo, siempre ha dejado desarrollar el instinto de sus jugadores. No ha sido un entrometido,